Hola, bienvenidos a nuestra tercera parte de el curso de fotografía básica en línea. Hoy vamos a ver qué es la regla de tercios. Es algo muy sencillo, muy simple tanto de entender como de utilizar, pero es muy amplio, es muy amplia la utilidad que tiene. Eh, Son muchas cosas las que nos puede aportar a la hora de usarlo, utilizarlo en nuestro trabajo o en nuestros ejercicios personales, digamos. Antes de esto, antes de ver propiamente qué es la regla de tercios, quiero hablar sobre el peso visual. El peso visual es el peso que tendrá perceptivamente un objeto o un elemento en una imagen. Este peso, qué tan pesado o qué tan ligero, va a estar dado por varios elementos, varias características de este objeto, de este elemento visual. En principio está el tamaño. Obviamente, entre más grande, mayor sensación de peso nos va a dar, y entre más pequeño va a tener menos peso. El color también va a influir. Si es blanco va a ser mucho más ligero, aunque su tamaño sea el mismo que si es negro, por ejemplo, o también, obvio, con toda la gama posible de grises, también va a variar dependiendo de qué tan oscuro sea. Igual con el color, pues hay unos, entre más oscuros sean, pues más pesados van a ser, entre más claros, hay otros colores pues más claros, amarillo, rosa, etcétera, pues que van a ser más ligeros. La textura también siempre nos va a añadir peso a un objeto, a un elemento. Y por último, no menos importante, la posición, porque la posición determina el peso de un elemento visual. Vamos a ver primero nuestro plano, es decir, bueno, en este caso es horizontal, también un rectángulo horizontal, también puede ser vertical, circular, incluso cuadrado, pero lo más común pues obviamente es rectangular. ¿Por qué lo dividimos en cuatro? Esta división de nuestro campo visual en cuatro partes, al dividirlo a la mitad tanto vertical como horizontalmente, resulta o la hacemos de manera instintiva, de manera innata. ¿De dónde proviene esto? Bueno, en condiciones naturales, en el paisaje, en el ambiente, siempre vamos a tener al horizonte como un elemento visual, pues, determinante. Y de ahí proviene, pues, obviamente esta horizontal. La vertical proviene de la forma de nuestro cuerpo erguido. Al ser mamíferos, animales que andamos en nuestras patas traseras, en nuestras piernas, pues, tenemos esa vertical plenamente marcada en nuestra constitución física, así como en nuestra percepción de todo lo que nos rodea. Así que, bueno, lo trataré de explicar rápidamente. No va a tener el mismo peso un objeto que situamos en el centro, por decir, que si lo situamos arriba, cargado a la derecha, o centrado, pero abajo. Hay una noción o una sensación de gravedad también. Y hay, digamos, campos gravitacionales en el perímetro de nuestro plano, en el contorno, así como en las líneas que lo dividen en cuatro partes. Voy a adelantarme eh, un poco a lo que veremos al final, que son las nociones o los conceptos de tensión y equilibrio. Obviamente, un objeto equilibrado en la mayor forma posible, pues estará situado en el centro. Por ejemplo, si lo colocamos en cambio acá, ahí donde está el cursor justo, estará creando cierta sensación de tensión. Si lo situamos, por ejemplo, aquí, se asienta. Imaginemos que las líneas vertical y horizontal son solo imaginarias, no las podemos ver, solo tomémoslas en cuenta. Si lo situamos aquí, en nuestro cursor, en nuestro objeto, va a estar, digamos, asentado en este cuadrante superior izquierdo. O sea, hay un campo, hay un espacio alrededor o un aire que le da pues cierta estabilidad. En cambio, si lo situamos muy cercano a la orilla o muy cercano a la parte de arriba, a la orilla superior, va a crearse cierta ambigüedad. No está ni pegado, estas fuerzas gravitacionales o semejantes a la gravedad que tiene tanto estos elementos, pero también los objetos, pues van a actuar en la percepción o en la sensación que nos provoque
ese elemento. Entonces va a haber cierta tensión al no estar ni pegado ni por el contrario lo suficientemente alejado como para que no sea sujeto de esa fuerza de atracción imaginaria. Entonces así sucede instintivamente, digamos, nuestra percepción visual. De hecho, al ser nosotros objetos proporcionados, somos sensibles a esa proporción en una imagen, en una composición. ¿Por qué digo que somos sujetos proporcionados? Porque tenemos en las proporciones de nuestro cuerpo estas dimensiones, es decir, estamos proporcionados a partir de la espiral áurea, así como muchos seres vivos, tanto animales como vegetales, en la naturaleza. Bueno, esto, la famosa proporción áurea o la espiral áurea, proviene de, también lo digo muy rápidamente, no hay tiempo para detenerme demasiado, partimos de un cuadrado perfecto, trazamos una diagonal y tomando esto, la base como eje, lo giramos hacia la horizontal y esa extensión horizontal que obtengamos a partir de haber rotado esta diagonal y haberla bajado al horizonte, ahí partimos, perdón, trazamos una vertical hacia arriba y nos va a dar, con la altura del cuadrado del que partimos, pues un rectángulo en proporción áurea. Ahora, trazamos una diagonal de ese rectángulo y una perpendicular que salga de este vértice y donde choque con esta línea base horizontal, trazamos una vertical. Así vamos a tener un rectángulo proporcional al mayor. Este es nuestro primer rectángulo. El segundo es este. Y tiene la misma proporción entre ancho y alto. Entre sí. Es decir, son el mismo rectángulo, solo que uno está rotado y más pequeño a escala que el otro, pero son idénticos. Y seguimos haciendo lo mismo con este triángulo, perdón, con este rectángulo. Ya tenemos la diagonal, esta es la perpendicular que sale de un vértice o de esta esquina y trazamos al chocar con este vertical el límite de nuestro segundo de nuestro segundo rectángulo vertical. Trazamos la horizontal y nos va a dar este tercer rectángulo. Y así seguimos. Este es el cuarto. Este es el quinto, este es el sexto, este es el séptimo y así al infinito, como un fractal. Bueno, y si partimos de adentro hacia afuera, la inversa, uniendo los segmentos con esta espiral, pues vamos a tener esta forma, que como decía, está presente en muchos elementos, muchos seres vivos en la naturaleza. ¿Por qué estoy hablando de esto, de la proporción áurea? Porque es la base para nuestra regla de tercios. La regla de tercios es una simplificación de esto, de la proporción áurea. Aquí lo tenemos hacia la secuencia que va rotando y disminuyendo la escala de nuestros rectángulos sucesivos. Lo tenemos hacia la izquierda y hacia abajo, pero también puede ser hacia acá y hacia acá, obviamente, hacia estos otros tres puntos de intersección de nuestro plano cuando lo dividimos ya no en dos partes, sino en tres, tanto horizontal como verticalmente, y así tenemos esto. Es la base, decía, la proporción áurea para tener nuestra regla de tercios. Esta diagrama o esta retícula muy básica, incluso la tienen muchas cámaras, algunas de manera fija, otras móvil, es decir, se puede quitar o poner en nuestro visor. Y así como aquí, pues vamos a situar cuando hagamos una composición nuestro elemento principal en esos vértices o en esos cruces de nuestras divisiones, ya sea horizontal o verticalmente en nuestra composición que hagamos, pues vamos a utilizar este diagrama. Aquí vemos la aplicación de un ejemplo. Pues utilizamos este punto para situar el elemento que podemos llamar central en nuestra imagen, es decir, de dónde parten en la imagen de esta planta las ramas
principalmente, que hacen como una estrella donde salen las líneas hacia todas partes. Pues si lo hubiéramos situado en el centro, el efecto habría sido muy diferente a que si lo situamos por ejemplo aquí. Entonces va a tener más movimiento la imagen, va a ser menos plana, más dinámica, digamos. Si lo situamos al centro, va a ser más estable, más equilibrada, pero quizá lo sea demasiado, quizá resulte monótona o plana, hablando perceptivamente. Aquí la misma aplicación, es decir, en el mismo cuadrante superior derecho que el caso anterior, es donde hemos situado el rostro de nuestro objeto, de nuestra persona principal. Aquí tenemos la aplicación de la regla de tercios en un paisaje, donde situamos justo la línea de horizonte en una de esas divisiones que parte nuestro plano en tres. Pudimos haberlo situado obviamente también aquí, pero pues esto va a depender de qué es lo que queremos resaltar, qué es lo que reviste mayor interés en nuestra imagen. El cielo, las nubes o lo que hay en el suelo, en la tierra. Aquí en este caso pues el cielo es solo una neblina, entonces no tiene ningún interés en sí. Solo sirve como contrapeso para pues la imagen de lo que tenemos en la tierra, que es mucha textura. Esto tiene mucho más peso que si fuera arena. De hecho, esta foto está a color, pero los tonos tan tenues pues son resultados de las condiciones climáticas. Pero imaginemos que es una arena no tan amarilla, más o menos pálida. Entonces, por comparación a estas piedras redondas, a estas rocas pequeñas, pues va a ser mucho más ligero. Y bueno, algo importante es también pensar que las reglas son para romperse también. Su conocimiento nos va a guiar aplicándolo conscientemente, sumado al hecho de lo que decía en principio, que somos seres proporcionados, entonces tendemos a seguir esos patrones y los apreciamos aunque no tengamos ninguna formación en específico respecto de estas cuestiones, pero sí somos sensibles natural o instintivamente a ello. Entonces, si a ello le sumamos pues el conocimiento de estos elementos teóricos, digamos, pues podemos jugar con los resultados, con el efecto que le demos a nuestras diferentes imágenes. Y por último, dos casos de tensión y equilibrio para comparar. Obviamente la imagen de la izquierda está centrada, entonces podemos decir que está en equilibrio la imagen. Está centrada, por lo tanto, esas fuerzas están de gravedad y de atracción, de repulsión, semejantes a las gravitatorias, están anulándose unas a otras o están en perfecto equilibrio. Y a la derecha tenemos una imagen que podríamos decir que en contraste pues está en tensión, porque el elemento es una imagen semi-abstracta, porque se trató de hacer una composición con elementos muy simples, jugando con estas fuerzas, sobre todo con esta noción de tensión. Entonces, situamos a nuestro elemento principal, de hecho, esta línea de la sombra corresponde a la división de un tercio verticalmente y esta horizontalmente. También podemos decir que corresponde a un tercio de la imagen y se intersectan, aunque no lo podemos ver, pues se empatan con esta línea. Entonces podemos decir que el cruce de esas dos líneas semi-imaginarias, porque también las podemos ver en parte, pues está aquí situado justo en uno de esos puntos de interés que nos dan la regla de tercios. Y también el peso visual de todo este objeto, o de lo que se alcanza a ver en la imagen, pues está situado justo en torno a ese punto. Entonces está cargado y nos resulta una imagen con mayor interés a que si lo hubiéramos puesto en el centro. Quizá el resultado habría sido tal vez más aburrido. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias. Seguimos la próxima y hasta entonces.